La Biblia, acérquense a uno que sí es cristiano, que traiga Biblia. Y ahí comenzamos. Y solo para recordar, pues vamos viendo cómo inició la iglesia. Y es algo bien emocionante, ¿no? Gracias a Dios que Dios tiene sus planes y nos tocó en este tiempo, que tampoco no es tan fácil, pero en ese tiempo tenía más adrenalina, yo creo, la iglesia, y pasaron cosas hermosas, ¿no? Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Y acuérdense que la palabra es inspiración de Dios y dice que es buena para enseñar, instruir, redarguir y corregir, y es buena para nosotros, ¿no? Entonces vamos a pedirle a Dios que en esta tarde ya dispusimos nuestro corazón y que podamos aprender lo que Él quiere hablarnos en esta tarde. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que es hermosa y que es la voluntad tuya escrita en este libro, Señor. Gracias por la inspiración que tú diste a esos hombres, siervos tuyos, Señor, que al igual que nosotros hoy en día buscamos, Señor, oír tu voz y hacer tu voluntad, Padre. Gracias te doy por este tiempo, lo ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos el que se esté durmiendo, de aquí lo voy a ver. Y le voy a decir al que está a un lado, dale un pedazo. Bueno, Hechos capítulo 9. Y ya vimos la semana pasada cómo la iglesia, bueno, desde las semanas pasadas que hemos visto todo el estudio, vimos cómo la iglesia fue esparcida, como ya había dicho Jesús, que íbamos a ser testigos en Jerusalén, Samaria y todo Judea y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces la iglesia, los discípulos y los creyentes estaban, pues, en cierta forma ya acomodados, estaban pasando ese tiempo de digerir la muerte del Señor, ¿no? Y de repente viene esta persecución y son esparcidos, y les sirvió para que esos creyentes empezaran a compartir la palabra, y el evangelio fue creciendo, ¿no? Entonces vimos la historia la semana pasada de Felipe, este hombre, como la conversión de este hombre de Etiopía, o Etiopía, ¿cómo es? Etíope. ¿Cómo dije yo? ¿Cómo es? Bueno, entonces, y hoy vemos algo que para mí es una de las conversiones más padres, y de este hombre, ¿no? Que es un ejemplo hoy en día, y gracias a él hemos aprendido tanto y estamos aprendiendo. Escribió, creo, más de 14 cartas. Bueno, seguimos. Entonces, dice que Saulo, vamos a empezar, Hechos 1, Hechos 9, versículo 1. Ahora sí está bien veloz. Ahora sí, bueno, pues, entonces dice, conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo lo voy a dejar para como las telenovelas por capítulos. Fíjese cómo empieza. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Él no solamente era un hombre que estaba enojado porque le voy a explicar un poquito. Saulo era judío, era fariseo, sabía la ley, y él estaba, en su mente, él estaba defendiendo su religión, la fe judía. Entonces, él estaba persiguiendo a la iglesia, a los discípulos, a los creyentes, porque
en la palabra, en Isaías, menciona que maldito el hombre que es colgado de un madero. Entonces, imagínense, Jesús era proclamado el rey de los judíos, el Mesías, y los creyentes creían en la resurrección de él también. Andaban predicando la resurrección y lo predicaban a Jesús vivo. Entonces, esto para Saulo, pues era una cubetada de agua fría, ¿no? El ver que se estaba haciendo popular a alguien que para él era en contra de la fe judía. Entonces, por eso él tenía ese celo, estaba defendiendo la fe judía. Entonces, pues no lo estoy justificando, ¿verdad? Pero era la razón por la cual él menciona aquí que estaba con amenazas y muerte contra ellos, y va al Sanedrín a pedir cartas para tener esa autoridad de ir y sacar a estas personas, ¿no? A estos creyentes, nuevos creyentes, y traerlos a Jerusalén. Entonces su intención era que no se propagara más el evangelio. Estaba llegando hasta Damasco, que era una ciudad que estaba pues lejos de ahí. Estaba, pues en ese tiempo yo creo que se hacían una semanita, yo creo, en llegar, y en caballito o en burro, a veces en camello si le iba bien, pero estaba lejos, pues, y ya estaba llegando hasta esa región la palabra. Entonces su intención era frenarla, y pues vemos como en el plan de Dios pues no hay excepción de personas, ¿no? Y a pesar de que este hombre, Saulo, era tremendo, había matado, ya había estado presente en la muerte de Esteban, y había perseguido, dice que entraba casa por casa y sacaba mujeres, hombres y niños y arrastrando, ¿no? Entonces era algo así bien sanguinario, ¿no? También. Entonces era un hombre tremendo, pero para Dios, para Jesús, no hay persona tremenda, no hay persona que quede descalificada del llamado de Dios, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo viene a su encuentro, ¿no? Y es algo precioso. En muchas veces ha mencionado nuestro pastor el día que él recuerda cuando Jesús vino a su vida, y en verdad que es algo aquí que también lo menciona. Fíjate, en Pablo, aquí en Hechos, la historia de la conversión está 3 veces. Está en el capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26, y 3 veces se menciona la misma historia, el mismo relato de la conversión de este hombre, que iba a ser uno de los apóstoles más tremendos, ¿no? que tiene el evangelio. Entonces, a mí me llamaba la atención mucho, porque para nosotros hoy en día pues descalificaríamos a un hombre así, ¿no? Yo quiero ver, levante la mano, ¿quién quiere ir a predicar al narco más sanguinario que haya por aquí cerca? ¿Verdad? Así como mejor que venga el sol, no se arrepienta. Entonces, este hombre fue tocado para eso. Era un hombre tremendo, y Jesús va a su encuentro, ¿no? El amor de Dios se le presenta, así como un día se nos presentó a ti y a mí en una parte de nuestra vida, ¿no? Yo recuerdo también, al igual que mi pastor, el día en que estaba yo ahí afuera de una iglesia, mi esposa empezó a ir y yo la llevaba pues para no tener la fiesta en paz, para tener todo en orden. La dejaba y yo me iba a dar la vuelta, nadie me habló, nadie salió, pero allá afuera el Espíritu Santo puso convicción en mí de lo que yo estaba haciendo, y desde ese entonces yo entré a la iglesia y he tratado de permanecer en ella, aprendiendo y estando a su lado, ¿no? Entonces esos días, esas escenas son inolvidables, porque miras el poder sobrenatural de Dios. O sea, cómo te convence algo de que tú estás mal, cómo te das cuenta de que vas por el camino equivocado. Y esto no fue la excepción. A Saulo también, él se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba al revés, ¿no? Estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Dice en Hechos 8:3, lo vamos a leer, algo que él mismo menciona. Dice que él
asolaba a la iglesia. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea que era su especialidad, no era que repartía volantes de arrepentimiento, ¿no? Él sí iba sobre la gente y los sacaba. Y vamos a hacer un equipo de evangelismo así agresivo. No, no se creen. Dice, y arrasaba hombres y mujeres, ¿no? Dice, la imagen de este hombre, de Saulo, ¿no? Temeroso, ¿no? Era tremendo el Saulo. Entonces, vemos cómo más adelante dice, sigue lo que él dice de él mismo, para que lo conozcamos un poquito. Filipenses 3. No es Filipenses 3:1. ¿Por qué cuando ponen las citas se le borran cuando no las debe de borrar? Bueno, en Filipenses menciona todo lo que él, su linaje, ¿no? Dice que es circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, o sea, judío al cuadrado. Dice 3:5, aquí, gracias. En cuanto a la ley, dice fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Imagínate qué tremendo, era como la meditación, ¿no?, del joven rico. Digo, a ver qué me falta si ya desde mi juventud he hecho todo. Era irreprensible en la ley, pero estaba haciendo lo que no, estaba fuera de la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos una de las primeras cosas que sucede en una persona religiosa, ¿no? Que te apartas de la voluntad de Dios. Porque recordemos que Dios es espíritu y es verdad. A Dios tenemos que conocerlo vivos. Lo tenemos que conocer personalmente, no nomás en la letra, no nomás oír de Él. Tenemos que escuchar su voz, hablarle. Y aquí vamos a ver en este pasaje cómo Saulo le habla al Señor. Y es como se desata ese hombre, ese apóstol, y tiene el carácter como para ir y meterse a todos los lugares donde antes nadie se había atrevido, ¿no? Y él es el que trae el evangelio a los gentiles, o sea, hasta lo último de la tierra donde estamos aquí nosotros, ¿no? Entonces, dice, más para adelantito, que pidió cartas en las sinagogas de Damasco, dice, a fin de que si hallase algunos hombres, los trajera a Jerusalén. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Fíjate, ese día, en otra narración, en Hechos 22, él menciona que era la mediodía, que la luz era tan intensa que lo dejó perplejo, no podía ni ver. Imagínate, estaba encandilado aún a mediodía. Y allá en esa región, creo que no es como aquí, que está nublado, allá sí está pega el sol. Bueno, nunca he ido, pero he visto películas. Entonces, también no vayan a perderme a la salida, ¿no? Está muy fuerte el sol y aún así, fíjate, la intensidad de esa luz divina, ¿no? Y lo podemos ver en diferentes pasajes de la Biblia, cómo menciona esa luz, ¿no? En la transfiguración de Jesús, en la luz que cuando Pedro estaba en la cárcel también dice que iluminó y dejó a los guardias así lampareados, ¿no? Entonces, vemos cómo la presencia divina de Dios lo confronta, ¿no? Y le habla esas dos veces, Saulo, Saulo,
le dice, le llama la atención, ¿no? Así como María cuando estaba ahí toda afligida, Marta, y Jesús le llama por su nombre 2 veces. Y le quiere llamar la atención a él, ¿no? Y le pregunta, ¿por qué me persigues? Y eso es algo bien importante que tenemos que entender, que fíjate, una de las cosas que las otras religiones por todo el mundo no tienen es la comunión íntima del Padre con el Hijo, del Hijo con la iglesia, así como aquí. Jesús le estaba diciendo, ¿por qué me persigues? Si a él no le había hecho nada, ¿no? Saulo no había tenido ningún problema con Jesús, sino con la iglesia. Entonces Jesús le dice, ¿por qué me persigues? El que me persigue a ellos me persigue a mí. Fíjate qué tremendo, nosotros tenemos al Padre, a Jesús de nuestro lado. Cuando nosotros nos ofenden, no nos ofenden a nosotros, nos ofenden a la iglesia. Cuando nosotros murmuramos de nuestros líderes, murmuramos de Dios, no de ellos. Estamos atentando contra lo divino. Y eso es algo tremendo. Yo estaba leyendo en una historia en Éxodo de una persona que, a ver si lo apunté, que en Éxodo dice que un hombre, hijo de Eliezer, creo que era, y mandó matar a una mujer y a su marido porque ellos pensaban que ellos estaban en contra de lo que Dios les había dicho. Entonces él los mata, ¿no? Entonces pensó que terminando con eso ya acababa con el problema, igual que Saulo en esta escena, ¿no? También él está tratando de acabar con el evangelio de Jesús, sin saber que estaba atentando contra el Dios al que él pensaba que servía, ¿no? Como judío. Entonces vemos aquí cómo la relación, ¿no? de Jesús con la iglesia, dice que él es el novio, nosotros somos la novia, y que un día vamos a estar con él, ¿no? ¿Cuántos quieren ese día? Amén. ¿No? Esa es la relación que tenemos como iglesia y en la que tenemos que descansar cuando vienen aflicciones, cuando vienen tiempos difíciles, es que Él tiene el control. Fíjate, ninguno de los creyentes, tal vez había muchos asustados, había muchos encarcelados, porque ya los había tomado Saulo, pero los que salían esparcidos seguían predicando, el evangelio seguía extendiéndose. Y con las intenciones de él quería más poder para poder agarrar más. Entonces viene el novio, ¿no? A defender la novia. Y es una escena hermosa, ¿no? Del amor de Jesús hacia nosotros. Porque él viene al encuentro de este hombre, pero no para castigarlo, sino para hacer uso de él también. Así como muchas personas, ¿no? Que antes tal vez nos ofendían, era tu vecino, y resulta que ahora aquí lo tienes, ¿no? De hermano. Y es algo padre, ¿no? Yo conozco, he oído que muchos de aquí se conocían antes de ser cristianos y ¿a poco no es una bendición, hermana, verdad? Que antes los conocían allá afuera, tal vez hasta se caían mal, pero ahora ya no se caen mal porque ya saben que son hermanos, hijos del mismo Padre, ¿no? Entonces, pues seguimos aquí, es la misma situación de Saulo, ¿no? Le dice, ¿por qué me persigues? Y fíjate, una de las 2 preguntas que le hace, que son muy importantes. Yo estaba viendo una encuesta referente a este dato, ¿no? Que dice que hicieron una encuesta en Estados Unidos, ya ve que ya les gusta mucho hacer encuestas, y dice que de 5 preguntas que le dijeron a la gente, si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle a Dios 3 preguntas, ¿cuáles fueran? Y dice que ellos sacaron 5 de las más, que todo el mundo preguntó eso. Y la primera fue una que decían, Señor, ¿habrá paz mundial algún día? Fíjate qué tremendo, cómo está el mundo. Esa fue la pregunta top 5, ¿no? La primera de los 5. La otra, ¿cómo puedo ser mejor persona?
La otra, habrá cura para las enfermedades como el cáncer, SIDA, todas esas cosas, algún día habrá cura. Dice otra, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Y otra también, ¿cuál es mi futuro para mi familia y para mí? Fíjate, y curiosamente dicen que todas las 5 preguntas, todas tienen respuesta aquí. Todas tienen respuesta aquí. Eso lo voy a dejar de tarea. Busquen las respuestas en la Biblia, de la paz mundial y todas esas cosas, fíjate. Pero Pablo le hace solamente 2 muy importantes que nosotros tenemos que meditar y reflexionar si cuando hemos recibido a Cristo, si hemos hecho eso, hemos ido delante de Dios a preguntarle esto, ¿no? Dice, Saulo le pregunta, dice, ¿quién eres? Fíjate, yo creo que en ese tiempo el nombre de Jesús era muy común, igual que hoy, ¿no? José, Pancho, todo eso, gritas en una multitud y van a voltear varios, ¿no? Y si no, a ver la prueba, ve el tianguis y grita María, y vas a ver cuántas voltean. Entonces, Saulo, él conocía quién era. Yo no creo que haya dicho, ¿quién será de todos los Jesuses que conozco, no? Él sabía que era algo divino. Él sabía que donde él estaba y ese resplandor era algo sobrenatural, algo que venía de Dios. Y por eso le hace esta pregunta, que le llega a confirmar. Dice, ¿quién eres, no? Y la segunda es algo que muchos no se atreven a hacerla. Y si no, aquí está de testigo el pastor, si vienen muchos y le dicen, pastor, ¿qué quiere que haga? Así, dígame lo que quiera. Fíjate, más a Jesús, ¿no? Dice, ¿qué quieres que haga? Le pregunta, ¿qué quieres que haga? Y es una pregunta muy así, ¿no? Que para muchos puede ser tal vez de miedo, porque sabes tú lo que Dios te va a pedir que quites de tu vida. Por eso, vamos a hacer un paréntesis, y en esto entra lo que nosotros no nos gusta dar, así como en la meditación con el joven, ¿no? Él en cierta forma presumía de lo que le sobraba, porque le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer? Alguna cosa buena, ¿no? A lo mejor dijo, pues haz de comer para todos, ¿no? Haz una reunión acá y paga todo tú. O dale de comer a los pobres una semana, ¿no? Pero no, Jesús iba más allá y le dijo, vende todo lo que tienes y dalo. Y ahí es donde estaba su corazón atado y se entristeció. Entonces aquí también la pregunta hoy en día sigue siendo la misma. Nosotros muchas veces no le decimos al Señor, ¿qué quieres que haga? Sabemos que ahí está, nos habla, pero muchas veces nos da miedo el decirle, ¿qué quieres que haga? ¿Para qué te sirvo, Señor? Ya me embarré, ya me ensucié en el mundo, pero tú dices que vienes a mí y me vas a usar, pero ¿qué quieres que haga? Y por lo contrario, muchas veces queremos hacer lo que nosotros pensamos que está bien para Dios. ¿Sí me entiendes? Así como Saulo, yo sigo con Saulo. Él pensaba que si él frenaba eso, él pensaba que eran charlatanes y él estaba bien, estaba sirviendo a Dios. Y muchas veces nosotros también venimos al conocimiento y Dios nos llama y dejamos ciertas cosas y pensamos ya con eso ya Dios está contentísimo conmigo, así como un joven rico, ¿no? Me va a aplaudir porque ya le dije yo ya lo hice, todos los mandamientos los he practicado desde mi juventud. Pero no era así, estaba solamente viviendo una religión, estaba solamente pensando que él lo estaba haciendo bien, pero no lo estaba haciendo, estaba al contrario, ¿no? Y para los planes de Dios, fíjate que nosotros tenemos que en verdad buscar la voluntad de Él y preguntárselo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Y ponernos a los pies de Él. Porque luego a veces nos pasa que nos queremos hacer
como en esta ocasión, ¿no? En la meditación comentábamos que se quiso pasar de listo, ¿no? Donde le decía, ¿cuáles mandamientos? Si todos los he hecho, ¿qué me falta, no? ¿Qué me falta para ser perfecto? Y me recordaba una anécdota de unos misioneros que fueron al África, y decía que uno se perdió ahí en el... ¿Cómo se llama el África? ¿En la selva? ¿En dónde? Bueno, se metió a los arbustos allá y se perdió. Y entonces, pues de repente le sale un león, ¿no? Y empieza a correr, y el león atrás de él. Y entonces iba orando todos los salmos y todo lo que se sabía de memoria, los iba recitando mientras corría. Y algo último que se le ocurrió fue, Señor, que se convierta este león y sea cristiano, ¿no? Para que no me coma. Y entonces, de repente se cae, de lo cansado que iba ya se cayó, y pues se tapó, así como muchos le hacemos, ¿no? Algunos se paran rápido de la vergüenza, pero ahí no había nadie, entonces se quedó tirado, y entonces ya no pasaba nada, y le entró curiosidad. Dijo, ¿qué pasó? Y alzó su cabeza y miró al león sentadito así, dando gracias por sus alimentos. Y luego ya se lo echó. Bueno, eso es para que despierte. Para que vean que eso no pasa siempre. De todas las cosas que pensamos que van a suceder para nuestro bien, no son así. Él pensó que si sea cristiano no se lo iba a comer, pero pues sí se lo comió, pero oró por él primero. A Saulo y se es confrontado. Dice, cayendo a tierra, y le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le pone, dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y otra esa frase, esa se usaba mucho en ese tiempo porque era una herramienta que se usaba para hacer que los bueyes fueran parejos en el arado, o para un animal mantenerlo en el camino donde tú quieres llevarlo. Era una vara con un objeto punzocortante de metal o de hueso, y era con que le picaban, ¿no? Y entonces muchas veces los animales también pateaban y se lastimaban más, ¿no? Entonces era como el perrito que dejas amarrado, ¿no? Antes de la soga. Y ya ves que se iban apretando, y entre más se jalaba, más se lastimaba. Pues así era lo que estaba haciendo Pablo. Básicamente Jesús le está diciendo, dura cosa ha de ser estar batallando, ¿no? Contra ti mismo. Ha de ser cansado. Porque él sabía todo lo que Saulo estaba haciendo para destruir supuestamente a la iglesia. Pero él se estaba dañando a sí mismo. Por eso esta frase que le dice, ¿no? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Estarte jaloneando, queriendo hacer la voluntad de Dios al contrario de lo que Dios quiere. Y es algo así como Jonás, ¿no? Cuando Dios lo manda a Nínive y él se va a otro lugar, que decide hacer la voluntad de él y no la de Dios. Y básicamente lo que le está diciendo, cuando una persona decide hacer lo que él quiere, se está lastimando a sí mismo, nos estamos hiriendo. Aun cuando servimos, si nosotros servimos nomás porque nos gusta, a veces es lastimoso, ¿no? Es una carga que te digan que vengas temprano, que hagas esto, que hagas lo otro, y que se metan y ensucien cuando tú acabas de trapear. Y es así, es más sencillo pues, pero es algo así parecido, ¿no? Cuando tú te lastimas a ti mismo. Y Jesús no quería eso. Jesús quería que Él le fuera útil. Así como todos los que estamos aquí somos útiles en el reino de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan del pastor que vino de Cuba, el cubano? Él nos mencionó algo, ¿no? Muchos, hay maestros, profetas, muchos no van a servir en la iglesia, pero no porque no sirvas aquí en un ministerio, no quiere decir que no seas parte de la iglesia de Dios, ¿no? Entonces él iba a ser útil para lo que Jesús ya había
planeado, ¿no? Entonces dice en el versículo 6, dice él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fíjate, de las cosas que me llama la atención también aquí es de que él, después de que recibe la instrucción y queda cegado, pues es llevado, ¿no? Un hombre que antes él llevaba a otros, que era un líder, ahora es humildemente llevado hacia ese lugar donde Dios le dijo, ¿no? Y recibe instrucciones de parte de Dios. Y yo creo que cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios pasa lo mismo, es una conversión igual, porque Dios obra de la misma manera con nosotros. Nos llama al conocimiento suyo y nos da instrucciones y pone gente alrededor nuestra que nos van a capacitar y nos van a hacer entender el llamado que es de obediencia, de sumisión y de rendición totalmente al plan de Dios. ¿Sí me entiendes? No es personas, ¿cómo se puede decir? Individuales. O sea, Dios no lo llamó y ya vas a ser más acá y tú solito, ¿no? Lo hizo pasar. Él fue tremendo, o sea, fue un hombre que amó a Dios y que luchó y fue un ejemplo, que sigue siendo un ejemplo para nosotros. Pero él pasó por la misma escuela, se puede decir, que nosotros vamos a pasar o que estamos pasando, ¿no? Venimos al conocimiento de Dios, Dios nos trae a un lugar como este, donde se comparte la palabra, donde hay personas que tienen dones, talentos, que te van a imponer sus manos, que van a bendecir tu vida, y es algo que tenemos que recibir, No te brincas, ¿no? No recibes a Cristo y ya eres pastor a los 15 días, ¿no? A menos que sea algo sobrenatural, lo que también se puede, yo creo. Para Dios nada es imposible. Pero aquí lo vemos como lo empieza a moldear, se puede decir de una manera, porque él era un hombre que estaba furioso, ¿no? Estaba amargado. Yo no creo que disfrutaba su relación con Dios, no tenía una relación con Dios, él tenía conocimiento solamente y tenía una vida vacía en la religión. Entonces sigue y dice Gálatas 1:14. Habla de lo que él era antes, y ahorita vamos a ver los planes que se le fueron dados. Y dice Gálatas 1:14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El que sigue. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En 1 Timoteo 1:12 al 17 menciona también cómo se le fue dado esto que él recibió, ¿no? Y lo menciona así de una manera hermosa, ¿no? Dice 1 Timoteo, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor
que es en Cristo Jesús. Hasta el 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fíjate cómo lo menciona de esa manera. Y ese, si tú lo lees, es la misma razón por la cual estás tú aquí hoy. Es la misma razón por la cual Jesús un día se encontró contigo. Por el cual un día Dios puso en el corazón de alguien que te habló, o tal vez como a nosotros nos pasó, Él mismo vino al Espíritu Santo y puso convicción en tu corazón de pecado. Es el mismo motivo, porque Dios tiene planes para ti, para tu familia, para tus hijos, para el pueblo donde tú estás, para la escuela donde tú estás, para el trabajo donde tú estás. Estamos rodeados de gente necesitada, que en este tiempo, más que nunca, están necesitados. Fíjate, hay una profecía de Joel que decía que en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y menciona que las mujeres, los hombres, los hijos tendrían visiones, y todo esto está pasando hoy en día. Hoy son los últimos tiempos, ya lo ha predicado el pastor, que estamos viviendo en los últimos tiempos, y tenemos que entender que Dios está poniendo revelación en nosotros, y tenemos que estar viviendo en santidad, apartados para Dios, para poder escuchar la voz de Él. Dios está poniendo en nuestras mentes, en nuestros corazones, hacer cosas para ir con gente y orar, ir por enfermos y sanarlos, pero necesitamos escuchar la voz de Dios. Si no, va a ser nomás en nuestras ganas, ¿no? Y nos vamos a desanimar. ¿Qué pasa cuando oras por alguien y se muere, no? Tampoco te dan ganas de ir otra vez y otra por otro. Hasta te da miedo que oren por ti, ¿no? De veras. A mí me dio miedo, yo oré una vez por alguien y se murió, y ya después ya no quise, pero ya ahorita oro. Ya van varios que oro y aquí están, así que ya me libré, gracias a Dios. Al final si quieren que ore por ustedes. Entonces, fíjate cómo está tremendo. Entonces, dice aquí que después de que pasa esto, Dios lo manda con otro hombre. Más aquí adelante, ¿no? Dice, lo manda con Ananías. Dice, en el versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Fíjate, la segunda vez, ¿no? Ya lo habíamos visto también antes en Isaías, dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Esa es la manera que Dios le gusta que le contestemos, ¿no? Que amén, aquí estoy, heme aquí, Señor. Así un hermano allá que ya falleció, decía, yo me sentaba a un lado de él en la iglesia por casi 5 años o 6, y siempre decía, heme aquí, envía a Manuel. Siempre le decía bromeando, pero siempre me decía, heme aquí, Señor, envía a Manuel. Y siempre lo decía así como yo, que no te pases. Y así podemos ser nosotros, ¿no? Cuando Dios nos habla y a veces nos estamos recibiendo una palabra, siempre decimos, ay, ¿cómo no vino mi esposo? No, esa palabra le había caído, pero viene a él. O esta palabra es para mi nuera, ¿no? Se ponen las pilas, que se esconda allá. A mi suegra, ¿no? Se la regresa. Entonces, fíjate, Dios le estaba poniendo a este hombre la revelación, ¿no? Dice, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Fíjate, Saulo estaba orando, o sea, estaba cieguito
pero estaba orando y ayunando 3 días, dice. Y esa es la condición de una persona cuando está en ese proceso. Hay personas que ni aún se le está muriendo a la esposa y que ni aún así ni ayunan, se van a los tacos, no van fuera del hospital, ni oran a Dios. De verdad yo he visto personas que están por divorciarse y están en los tacos bien a gusto. O sea, yo digo, también no vas a dejarte morir de hambre, pero este es un ejemplo, ¿no?, de los hombres que en verdad saben lo que quieren, ¿no? Él sabía, dice, yo lo que yo vi no es de hombres. Y la voz que escuché no es de un mortal, no es de cualquier Jesús, es del Hijo de Dios, del resucitado. Y entonces él empezó a orar, a ayunar y a pedir dirección. ¿Qué voy a hacer? Porque él dijo, ¿qué quieres que haga? Y nosotros queremos saber qué queremos hacer, tenemos que empezar a pedirle a Dios que nos hable, ¿no? Y por lo tanto tenemos que apartarnos, tenemos que ponernos en santidad. No podemos ir a los bailes a ver que si Dios nos habla ahí cuando se rompe una bocina, ¿no? Dice que, fíjate, le dice detalle, ¿no? Dice, ve a esta calle que se llama La Derecha, busquen esta casa. Ahí está un hombre, está orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjate qué padrísimo, ¿no? Él mismo le está diciendo, y él ya también, yo ya le puse en su mente, es la misma visión. Él te está viendo a ti, que vas a entrar y le vas a poner las manos y va a recibir la vista, ¿no? Sucede en este tiempo todavía, ¿no? Sucede. Nosotros hemos tenido una revelación hace poco de una persona en un hospital y mi esposa, empezamos a orar por ella y ella me lo dijo a mí, por eso lo puedo decir. Ella fue y ella me lo contó y al otro día esa persona fue sana. Y nosotros sabemos que fue Dios que nos despertó, que la despertó a ella más bien. Y ella, como siempre me despierta también a mí, pues oramos y esta persona fue sana. Y aquí pasó lo mismo, ¿no? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún tiene autoridad de principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Fíjate, Ananías era un hombre de Dios, pero los hombres de Dios también tienen miedo, ¿no? Y cuestionan a Dios. Y le dijo, yo he oído todo, ya tenía el reporte ahí, sabía de las cartas que fue a pedirle al sumo sacerdote, ¿no? Él sabía que traía autoridad de sacarlo y llevárselo, ¿no? Entonces él le dice, ya voy a acabar. Dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuándo le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se recuerdan que yo les comenté una vez de que todo lo que hagamos, dice que todo lo que sembramos también cosechamos? Pues Saulo también iba a cosechar, iba a padecer por causa del nombre de Jesús, porque él también hizo sufrir a muchos, ¿no? No se podía ir limpio, nadie se va sin pagar. Dice la palabra que Dios es justo y nadie puede ser burlado, Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre sembrare, esto también se hará. Por eso tenemos que agarrarnos de Dios, tenemos que pedir de su misericordia, trabajar para Él, y a lo mejor, como dice en una versión, ¿no?, que a lo mejor te oye y tiene misericordia de ti, ¿no? A lo mejor no la pasa, eres bueno también, ¿no? Pero aquí le dice que le va a ser útil y va a padecer por su nombre. Dice, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y ahí vamos a terminar con esto. Fíjate que cómo y qué tremendo, ¿no? El amor de Dios que le muestra a Ananías, ¿no? Era un hombre que amaba a Dios. Y ese es el llamado a la iglesia de hoy, a los que estamos aquí ya.
Tenemos que amar a los que vienen quebrantados, que vienen afligidos, que no conocen a Dios. Y a veces nos hacemos un poquito así jueces, ¿no? Porque se anda así porque se lo merece y aquí no hay lugar para él. Aquí somos buenos. Y no, Ananías, fíjate cómo él va y le habla de una manera amorosa, le dice hermano. Tal vez hasta estaba temblando, ¿no? De que le tenían miedo, porque era un hombre malo. Imagínate la cara de Saulo, ¿no? Era un hombre sanguinario. Si aquí a veces hay hermanos que dan miedo, siempre les digo que la cara se las dejó Dios para testimonio. No nos la cambió. Pero fíjate cómo termina este relato donde yo quiero terminar. Dice que él entró a la casa y obedeció al Señor. Puso sus manos. Digo, yo no soy. A lo mejor dice, si ahorita que está ciego, está calmadito, a lo mejor viendo me va como el león, ¿no? Entonces, obedeció, dice, le habla y le dice esas palabras tiernas, ¿no? Hermano Saulo. Dice, el Señor Jesús, el que se te apareció, ese mismo me ha enviado. Y dice que al momento, dice que le cayeron de los ojos como escamas. Las escamas representan lo que no podía ver, la religión, el pecado, todo lo que nos estorba entre Dios y nosotros está ahí, que no nos deja mirar. Hay personas que tienen, como dice la palabra, son ricas espiritualmente, pero se sienten miserables. Y son pobres, se sienten ricos porque traen cositas, ¿no? Porque están endrogados en copel. Y ya se sienten que son de la alta. Y no tenemos nada. No tenemos nada. Pero tenemos una riqueza en Cristo para salvación. Podemos salvar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres que no lo conocieron. Todo se puede, tenemos tiempo. Mientras estemos aquí tenemos tiempo. Pero ya no tenemos que dejar pasar estas oportunidades. Pablo no la dejó pasar y van a ver en el transcurso de que vayamos aprendiendo más de hechos, más de teología y cosas así. La cosa práctica es lo que Dios hizo en él, en su vida. De ahí ya no se convirtió en andar dando cursos tal vez en las sinagogas, sino que fue a llevar el evangelio a todo lugar. Donde él se paraba, construían una iglesia casi, ¿no? Donde él se estacionaba, se predicaba, enseñaba. Y yo creo que el Espíritu de Dios iba con él y hacía prodigios y milagros con la gente que se convertía. Y es lo mismo que va a pasar aquí. La iglesia no es el trabajo de los pastores, no es el cansancio de ellos, sino que somos nosotros también. Fíjate, el Señor no mandó a Pedro ni a otros discípulos a imponer las manos sobre Saulo, mandó a Ananías, a uno de nosotros. El Señor te va a poner visiones, cosas que tienes que hacer, y tenemos que obedecer, tenemos que creerle, ¿no? Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos permita escuchar su voz y que decirle de verdad que nosotros queremos ser así como Saulo, ¿no? Preguntarle, Señor, ¿qué quieres? Que ahí en el transcurso de la noche dejes un lado los problemas y las oraciones que siempre haces y le digas, Señor, ya te pedí tantos años lo mismo, ya me cansé de pedirte porque estoy enfermo, porque no me alcanza el dinero, ahora quiero pedirte qué quieres tú que yo haga. Así, a lo mejor enfermo tú puedes ir y predicar, a lo mejor enfermo tú puedes sanar a otros, a lo mejor enfermo tú puedes darle vista a algún ciego que anda por ahí, a lo mejor así sin dinero puedes darle de comer a alguien. Dice Jesús, yo soy el pan de vida, ¿no? Dice, yo soy el agua. Le dijo a la mujer samaritana, ¿no? Ya no busques más ahí, en ese pozo, porque vas a volver a venir, vas a tener sed.
de 5 maridos has tenido y aún el que tienes no es él, no es lo que sacia, soy yo. Entonces vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta noche, Padre, por tu palabra. Gracias porque en esta anécdota, Señor, en esta historia tan hermosa vemos, en primer lugar, vemos el amor tuyo, Señor, que tú no desechas a nadie, Señor. Aunque nuestros pecados sean tan oscuros, Señor, y sucios, aún así tú nos amas, Señor, y tú quieres traernos para que seamos útiles, Señor, en tu iglesia, en tu reino, Señor. Y yo sé, Señor, que aquí hay mucha gente que es útil en tu reino, Señor, que está siendo útil también, Señor, pero que aún podemos serlo más, Señor, que tal vez nos hemos conformado, Señor, con lo poco que podemos hacer, Señor, pero en tu obra, Señor, hay aún más, Señor, hay más cosas que podemos hacer. Y yo te pido, Señor, que en esta noche tú pongas en nuestro corazón ese deseo, Señor, de poder buscarte, Señor, de apartarnos para ti, Señor, de tal vez ayunar, Señor, de meternos más contigo, Señor, de dejar de pedir y preguntarte, Señor, ¿qué quieres tú que hagamos, Señor? Padre, yo te pido que así como lo dice tu palabra, Señor, en esa profecía en Joel, Señor, que en estos últimos tiempos, Señor, tú derramarías de tu espíritu, Señor, sobre toda carne, sobre los jóvenes, Señor. Yo te pido que levantes, Señor, jóvenes, Señor, que apasionados, Señor, como Timoteo, Señor, como Daniel, Señor, chavos que no se conformen, Señor, a este tiempo, a este siglo, Señor. Levanta a las parejas, Señor, también. Levanta matrimonios, Señor, que sean de ejemplo, Señor, para otros, que puedan, Señor, instruir a los más jóvenes, Señor, también. Padre, los adultos, Señor, también, que nos dediquemos, Señor, a enseñar, a proteger, a orar, Señor, por toda la juventud, por toda la iglesia, Padre, que seamos pilares, Señor, para este pueblo, Señor, y este tiempo, Señor, que estamos viviendo, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú pongas, Señor, esa inquietud en el corazón de los que estamos aquí, Señor. Hay mucho trabajo, Padre, yo sé que en tu corazón está que nadie se pierda, Señor, y hoy, Señor, te decimos: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero seguirte. Yo quiero los años que me resten, Señor, quiero dedicarlos a ti, Padre. Que así sea en todos nosotros, Padre, en esta noche. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues todos están despedidos. Nos vemos el domingo.